se llama en oposición a la religión. O también podemos decir Cristo, diga conmigo, Cristo está en oposición a la religión. Capítulo 1, versículo 13 al 16, vemos que Pablo era religioso, que Pablo perseguía a los hijos de Dios, que Pablo los asolaba, como leímos al principio, hasta que un día Cristo se reveló a la vida del apóstol Pablo. Entonces vemos, el Hijo de Dios dice, gloria al nombre del Señor, dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Gálatas 1:15, y me llamó por su gracia, verso dice, revelar a su Hijo en mí. Vemos que el Hijo de Dios fue revelado a Pablo y que él era religioso pero no conocía a Cristo. Entonces vemos que hay mucha gente religiosa pero que no conoce a Cristo. Entonces vemos que la religión está en oposición con el Hijo de Dios. Son dos cosas opuestas. Aunque alguien podría decir, bueno, Cristo y la religión y que se predica y se habla de Dios. Pero son dos cosas que están opuestas, están separadas. Sí, como el agua y el aceite. Pero ahora que nuestros ojos son abiertos, nosotros podemos ver esta gran cisma, esta gran diferencia, esta gran, podemos decir, separación de una cosa y de otra. Entonces los versículos 13 y 14 presentan un cuadro vívido, real, de la religión del hombre. Pablo dice el versículo 13 así, leamos el versículo 13. Porque dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí vemos el contraste entre la religión judía y la iglesia del Señor. Pablo era un religioso judío, pero perseguía a la iglesia, a los hijos del Señor. Diga, los perseguía. Entonces, y los asolaba, los atormentaba, quería destruirlos. Digamos, este hombre religioso judío no estaba contento que había algunos que adoraban al Señor y seguían a Jesús, como diciendo, bueno, como hoy se dice la gente que tiene diferentes religiones, bueno, yo respeto tu religión y vos respetás la mía. Bueno, son diferentes, dice la gente que no entiende entendimiento. Vos tenés tu religión evangélica, yo tengo mi religión tal, esta. Entonces dice la gente, tenemos que respetar las religiones, ¿no? Pero Pablo no respetaba, no respetaba. Él estaba en oposición a la iglesia de Dios. Entonces aquí vemos, gloria al nombre del Señor, un contraste entre la religión judía y la iglesia de Dios. Cuando Pablo estaba en el judaísmo, él perseguía a la iglesia, perseguía a la iglesia, es decir, a los creyentes. No al salón, sino a los creyentes. ¿Qué hacía? El que está a su lado, dígale, los perseguía. ¿Por qué los perseguía? Preguntale al que está a tu lado. ¿Por qué los perseguía? ¿Por qué? ¿Estos creyentes los molestaban a Pablo? No. Para nada. ¿Pero por qué los perseguía? ¿Sabe por qué? Diga conmigo, porque la iglesia era diferente de su religión judía. Y ahí hay un punto. A veces te van a perseguir por ser hijo de Dios,
Pero no porque vean algo malo en vos, sino porque vos sos diferente. Si vos sos diferente y no sos igual que ellos, te van a perseguir. Si no haces lo mismo que el mundo, te van a perseguir. Ahora, si vos sos igual que ellos, no te van a perseguir, vas a estar codo a codo con ellos. Pero si sos diferente, te van a perseguir, te van a aborrecer. No porque estés haciendo algo malo, sino por ser diferente. Él perseguía a la iglesia porque la iglesia era diferente de su religión. Y Pablo, antes de conocerse, odiaba a la iglesia. ¿Sabe por qué odiaba? Porque la iglesia le estaba restando mérito a su religión. ¿Vio cuando uno hace algo bueno y viene otro y lo hace mejor que vos? Esa es la envidia. La envidia es que si vos tenés algo bueno, yo quiero tener mejor. Entonces, la religión de Pablo, la iglesia, estaba como opacando, porque él veía en esos creyentes fieles al Señor, que servían al Señor, que amaban al Señor, y él tal vez eso no veía en su religión. Muchas veces la gente que no conoce, o muchas veces usted no conocía, dicen: oh, esos evangélicos son locos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes eran católicos y el católico está muerto, está ahí, va como. En cambio el evangélico que alaba y que glorifica a Dios y que ama al Señor, y que siempre en la boca del cristiano está Jesús, porque el Señor es bueno, porque Dios es bueno. Y cuando vos eras católico solamente era: te adoramos, Señor, es palabra de Dios, te adoramos, Señor. Pero el católico es muy diferente al cristiano verdadero, que alaba y que glorifica a Dios, que siempre está en la boca el Señor. No va a escuchar a un religioso decir: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No, eso es de aquellos que aman al Señor. Entonces esto hacía. Y esto también diferencia, no hablemos del católico, de muchos evangélicos que son fríos, apáticos, apagados. Que usted no sabe ni qué. No sabe si lo ve blanco, no sabe si es leche, yogur o crema, ¿vio? Él no sabe que tiene que probar a ver qué gusto tiene. No, pero en esta mañana Pablo dice que él, aleluya, odiaba porque le restaba mérito, porque era diferente la iglesia. Y en su celo religioso él perseguía en sobremanera, perseguían demasiado, los perseguía. Por eso aparece ahí sobremanera. Los perseguía, los asolaba. Es decir, en otras palabras, parafrasear, les estaba haciendo la vida imposible, diciéndoles: no los voy a dejar tranquilos, los voy a perseguir, los voy a meter preso, no voy a parar de perseguirlo y de molestarlo hasta que termine, hasta que queden todos presos y se terminen. No voy a parar. Los asolaba. Les hacía la vida imposible. Pero él veía que aunque le hacían la vida imposible, ellos seguían alabando y glorificando. Nosotros tenemos que ser diferentes en ese aspecto, porque si el diablo manda una lucha y ya la primera lucha, no, él tiene que ver que somos diferentes. No importa la lucha, no importa, nosotros seguimos alabando, nosotros seguimos sirviendo. Nosotros, no que, ay hermano, no vengo porque me siento triste. No. Él los perseguía y los asolaba, porque veía cuando más los perseguía, más servían, más buscaban. Entonces esto les daba más bronca, porque él estaba persiguiendo, esperando que ellos bajaran la guardia, que ellos dejaran de servir a Dios, como diciendo: los persigo y ustedes buscan más los voy a perseguir, y más buscan y más. Eso es lo que tiene que ser. Ahí tenemos que ser diferentes en ese aspecto. Porque la gente del mundo, cualquier problema se cae, se derriba, se derrumba. Y nosotros no podemos ser igual, tenemos que ser diferentes.
Si nosotros somos iguales que el mundo, estamos cabizbajo, estamos cualquier luchita, ya estamos. Entonces, ¿qué diferencia hay con el mundo y con nosotros? ¿Qué diferencia hay con aquellos que no conocen a Dios y nosotros? Tiene que haber una diferencia. Y el verso 14, Pablo habla de ese celo que él tenía de la religión. Y dice, pasa a decir, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué tradiciones habla Pablo acá? Habla de las tradiciones específicamente de la secta de los fariseos, a la cual Pablo pertenecía. Ahí está en Hechos 23:6, dice que él era fariseo, hijo de fariseo. Es decir, él era religioso, pero él era tan aplicado que era mejor que cualquier de los demás. Es decir, su devoción o su religión era más que cualquiera que otra. Él aventajaba, él guardaba el sábado, él hacía todas las cosas mejor que otro. No, hay gente que es religiosa y hay gente que es así, Hay gente que es religiosa y cumple esto y cumple lo otro. Hay algunos no, que son religiosos y que van cuando quieren a la iglesia, a la misa, pero hay otros que no, que sobrepasan en su devoción, en cumplir todas las tradiciones, ¿no? La religión judía, para que podamos entender, la religión judía no solamente estaba compuesta con el Antiguo Testamento, no era solamente las leyes del Antiguo Testamento, que fue la que Dios dio a Moisés, los 10 mandamientos, todo eso que nosotros tenemos, sino que también la religión judía, como hoy también, no solamente tiene los mandamientos, sino que también tiene los rituales y muchas tradiciones de hombre. Lo mismo que el catolicismo. Usan la palabra, la Biblia, pero hay muchas tradiciones, muchos dogmas de hombre y tradiciones de hombre. Más un 70% de tradiciones y de dogma y un 30% de palabra. Debido a que Pablo era tan celoso de las tradiciones de su padre. ¿Qué son las tradiciones? Son cosas que se cumplen pero que no están en la palabra. Una de esas tradiciones es la Navidad, no está en la palabra. Ninguno de los apóstoles festejó la Navidad, solo celebraron la Santa Cena. Usted encuentra en la Biblia a los apóstoles armando el arbolito, festejando Navidad. No, Pablo dijo, celebren la Santa Cena. Tomen el pan y digan, este es mi cuerpo, y coman en memoria de mí, dijo el Señor, y tomen la copa y participen, esta es mi sangre, dijo el Señor. No encontramos en ninguna parte de la palabra del Señor que los discípulos, los primeros cristianos, celebraran, porque era una fiesta pagana que se introdujo como una tradición. Y muchos creen que sí, no, pero esto nos ofende a Jesús. Jesús ya murió y resucitó, ya no está más en el pesebre. Él está en el trono sentado, el Todopoderoso. Él vino en un pesebre y nació y murió, pero hoy ya no está en un pesebre. Él está sentado en el trono, lleno de gloria y poder y majestad. Es algo histórico esto. Es como si vos tenés un hijo que tiene 40 años y vos lo sigas viendo como cuando era bebé, con el calcetín y con el osito. Ya pasó. Es un recuerdo, eso era cuando era bebé. Mirá, yo tengo, y mi mamá me dio, y me dijo, esto guardalo porque este es el osito, no, un osito de lana todo azul. Ese cuando naciste, ese fue el primero que te pusiste. Ahora si lo quiero poner no me entra ni en un brazo. Eso fue algo histórico, algo que sucedió. Todos nacimos y todo, pero es imposible ver a nuestros seres queridos, los padres a sus hijos como cuando eran bebés. Ya no son bebés, ya son personas grandes que tienen su vida. Entonces guardar esto es como una historia, como una tradición, como algo que quedó en el pasado. Y Cristo no es un pasado, Cristo ya no está en el pesebre. Él se levantó de los muertos, Él vive, está dentro de nosotros, Él se manifiesta con poder y gloria.
Entonces adoremos a ese Cristo, aleluya, no al que está. Cuando Él estuvo en el pesebre, los magos le adoraron, pero ahora nosotros no le adoramos porque Él no está en el pesebre. Él ya no es un niño, Él es el Dios todopoderoso que está en los cielos, y ahí nosotros lo adoramos al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria y la honra, al Rey de Reyes y Señor de Señor. Eso es una tradición. Entonces la religión judía estaba compuesta no solo por la ley, sino que muchas tradiciones. Y Pablo era tan celoso de las tradiciones de su padre que llegó a ser un líder religioso que superaba a los otros líderes. Es decir, en sus contemporáneos él era alguien prominente, alguien que no solamente guardaba las tradiciones, sino que las guardaba mejor que otros. Los aventajaba, es decir, años luz, podría decir, estaba a lo que eran los demás en el guardar todas esas tradiciones. Luego en el versículo dice, ahí vemos lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Agrada la tradición? Son tradiciones, son cosas de hombres. En el campo mucha gente tiene la tradición y esta tradición, cosas de hombres que no son de Dios, son de los hombres. Y a veces hay gente que celebra tradiciones que ni siquiera sabe por qué las celebra. ¿No? Como la gente que hace la procesión. Le hacen los reportajes y algunos dicen, sí, yo voy a agradecer. Y otros dicen, y no sé, yo voy como va mi amigo. Bueno, yo voy, no sé, pero hay gente que no sabe para qué va, pero va. Es la verdad. Las tradiciones es lo mismo, hay gente que guarda tradiciones pero porque las guarda la familia, pero no saben por qué ni qué viene. Entonces cuando estudiamos muchas tradiciones vemos que muchas tradiciones están relacionadas con el satanismo, con la brujería, entonces, ¿por qué vamos a guardar algo que tiene un trasfondo diabólico y satánico? ¿Usted tomaría un vaso de agua que alguien le dé y que tiene veneno? No tomaría. Pero usted ¿cómo puede saber si tiene veneno? Y bueno, así es la tradición. El diablo se esconde detrás de las tradiciones y la gente está envenenada, está endemoniada. El diablo se esconde, ¿por qué? Porque la gente no escudriña la palabra. Y van a las iglesias que hay tradiciones, que esto, que el otro, y dicen mucho los títulos, Jesús es Navidad. No, Jesús no es Navidad. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió, el que llevó nuestros pecados, el que nos lavó con su sangre. La Navidad no nos dio nada, la Navidad no nos dio nada. Quien nos dio todo fue Jesús. Nos perdonó, nos lavó, nos cambió y nos transformó. El arbolito no nos dio nada, nada nos dio esa basura del diablo, nada. No digo de los árboles que Dios nos ha dado, porque los árboles que son maravillosos, ¿no? Aunque hay algunos que los andan cortando por ahí, ¿vio? Pero son hermosos los árboles, la frescura de los árboles, ¿no? Gloria, bueno, mientras lo poden no hay problema, a veces hay que podarlo para que vengan mejor, ¿no? Gloria al Señor. Pero quien me dio todo fue Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántas navidades celebraste? Y fuiste libre de los demonios, fuiste sano de las enfermedades, fuiste libre de la depresión. ¿Hizo algo toda esa celebración? No te hizo nada, absolutamente nada. Pero Cristo lo hizo todo y sigue haciendo cosas maravillosas. Luego el verso 15 y 16 dice, por cuanto agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Llegó el tiempo señalado por Dios. Este perseguidor perseguía, le hacía la vida imposible a los creyentes, literalmente, pero llegando el tiempo señalado, va a llegar. Diga conmigo, va a llegar el tiempo que Dios ya señaló. Saulo, celoso de la religión y la tradición que guardaba con celo, que perseguía, el Hijo de Dios le fue revelado. Dios pudo tolerar el celo de Pablo por las tradiciones de su padre. Pero Dios llegó un día que le manifestó a Cristo. Cristo le fue revelado. Cuando a él le agradó, Dios reveló a su Hijo en Saulo de Tarso.
A Dios le agradó revelar a Saulo esta persona viviente. Es como que alguien te dice, mirá, te presento a fulano. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo decimos? Mucho gusto, placer. Y algunas veces y la persona dice su nombre y vos decís tu nombre. Dios fue el que le presentó a su Hijo, a Jesucristo. Le presentó a esta persona maravillosa, Pablo. ¿Tenía religión? Sí. ¿Tenía tradiciones? Sí. Guardaba todo al pie de la letra. Era impecable en la religión, para así decirlo. Pero un día Dios le quiso agradar y le reveló, le dio a conocer, le presentó a Cristo, el Hijo de Dios. Le reveló, aleluya, a la persona viviente. Aleluya, le reveló. Y eso también que hizo Dios con Pablo. Porque Pablo no conocía a Jesús. Un día Dios le dice, te presento a mi Hijo, Él es Jesús. Dios también le agrada, Él quiere revelar, porque hay creyentes que tienen años de creyentes, pero todavía Cristo no les ha sido revelado, todavía no conocen a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Es este Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es este Hijo? Es aquel que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Como lo dice, aleluya, Mateo 3:17, Mateo 12:18, Mateo 17:5, donde Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo Dios de su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este Hijo amado le fue revelado a Pablo. Cristo, el Hijo de Dios, como la incorporación y la expresión de Dios. A nadie lo vio a Dios, pero Cristo lo dio a conocer. Como lo dice Juan 1:18, Juan 14:9 al 11, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículos 3. Cristo, ¿quién es Cristo? Es vida para nosotros. Aleluya. Yo soy la vida, dijo el Señor. Juan 10:10, primera de Juan 5:12, Colosenses 3:4. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué fue revelada a Pablo? La vida. ¿Quién fue revelado? El Hijo de Dios. Una persona espectacular, inigualable, maravillosa y gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el deseo del corazón de Dios, no solo para Pablo, sino que el deseo del corazón de Dios es revelar a su Hijo en nosotros, para que lo conozcamos. Decirle, Señor, si ese es tu deseo, también es el mío. Oh, aleluya. Si ese es tu anhelo, si tú tienes ese deseo tan grande de revelarme a Cristo, de darme a conocer en persona a esta persona maravillosa, Señor, cumple tu deseo. Yo también deseo conocer a esta persona maravillosa. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero ser alguien que solamente viene por religión a la iglesia, que viene por costumbre. Yo quiero conocer a esta persona maravillosa. Yo quiero conocer a esta persona gloriosa. No tiene que ser una costumbre venir a la iglesia. Voy a la iglesia del pastor Pablo. No. Aleluya. Yo quiero que también tú me reveles a tu Hijo. Si este es tu agrado, si este es el deseo de tu corazón, aleluya, que lo conozcamos, que lo recibamos como nuestra vida. Yo quiero. Si tú quieres, yo también lo quiero. Yo quiero conocer. Es como que alguien te habla de una persona, mirá que esta persona es buena. Y a veces, no sé, vos tenés un amigo en común, no, esa persona es buena. Y a veces te cuenta, llega un momento que te da ganas de conocer a esa persona, porque a veces te hablan bien de una persona. No sé si me entiendes. Esto es lo mismo. Yo quiero conocerlo. ¿Para qué conocerlo? Para que seamos sus hijos. Juan 1:12, Gálatas 4, 5 y 6. Para que sea el Hijo del Dios viviente en nosotros. Mateo 16, 16. Tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Y sabes lo que descubrió Pablo? Porque para él lo máximo era el judaísmo. No había cosa más grande que las tradiciones de sus padres. Él cumplía las tradiciones de su padre. Lo dice ahí, ¿no es cierto?
y dice que cumplía el judaísmo, la religión, al pie de la letra, nada. Era, como decimos, impecable, era extraordinario en su religión. Pero cuando conoció a Cristo, cuando Cristo se reveló a la vida de Pablo, se dio cuenta que Cristo es muy superior al judaísmo y sus tradiciones. Comparado con Cristo y las tradiciones, no se comparan. ¿Cuántos de ustedes eran religiosos? ¿Cuántos de ustedes, aleluya, cumplían las tradiciones? Una de las tradiciones que ustedes cumplían era la Navidad, fielmente todos los años. Era una de las tradiciones, ¿o no? Tradiciones cristianas, entre comillas. Algunos fueron a colegios religiosos, celebraron la comunión y tantas cosas, todo eso fielmente, cada cosa, ¿no? El día de la Cuaresma, bueno, hay que comer carne, todo, ¿o no? Pero un día, cuando conociste a Cristo, el Hijo de Dios en tu vida, aleluya, no se puede comparar eso con el Hijo de Dios. Es superior, es lo más maravilloso, es lo más glorioso que no se puede. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. No es cambiar de religión, no es salir de ahí y venir acá, no, es conocer esta persona maravillosa y darse cuenta que todo lo demás no tiene valor ante esta persona grande y maravillosa que es el Hijo de Dios. No es salir de un club de fútbol, venir a otro para así decir algo, no, es conocer a Cristo glorioso, maravilloso y poderoso. ¿Por qué Pablo habla esto a los Gálatas? ¿Por qué Pablo les cuenta por qué Pablo les cuenta su testimonio a los Gálatas? ¿Por qué? Pregúntale a tu hermano, ¿por qué? Escuchen, porque los judaizantes habían fascinado a los Gálatas. En otra parte dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y entonces los habían fascinado, los habían, como decimos, engatusado, la palabra argentina, ¿no? De tal manera que esto estaban viendo, le estaban diciendo que las tradiciones de hombre eran superiores a Cristo. Por eso hay muchos cristianos que hoy en día están metiendo judaísmo dentro de la iglesia, tradiciones judías, cuando no se pueden comparar con Cristo, una persona viviente y real y verdadera. Yo respeto al pueblo judío, es el pueblo de Dios, pero yo no me voy a poner un manto, me voy a hacer un judío porque es un ridículo. Porque nosotros somos nuestra nación, entonces no podemos hablar como hebreo y vestirnos y ponerme la barba larga. Eso le queda a ellos. Es su nación, ¿no? Entonces, pero sí tener al Hijo de Dios, que es Cristo, el Hijo del Señor. Entonces el apóstol, en la introducción de esta carta, testifica que él había estado profundamente envuelto en la religión y en las tradiciones. Sí, si ustedes quieren saber de religión y de tradición, no se dejen engatusar por estos judaizantes que están tratando de quitar el evangelio y que sea el superior la tradición que Cristo. Lo estaban engatusando, lo estaban confundiendo. Entonces Pablo dice, si ustedes quieren saber realmente de la religión, pregúntenme a mí, que yo estaba envuelto en esto y les puedo hablar mejor que esos que están hablando. Y él Pablo testifica que había estado profundamente envuelto en este campo y que él mismo era muy avanzado, nada que ver a eso. Muy avanzado en la religión, en la tradición. Pero que en su experiencia, Pablo comprendió que no existe comparación alguna entre el Hijo del Dios viviente y el judaísmo. Él había heredado esas tradiciones muertas de su padre. Eran simplemente tradiciones, son tradiciones muertas.
La gente cree porque pone el arbolito y pone supuestamente un muñequito que es Jesús. Y la iglesia romana te dice, poné el pesebre, trae a Jesús a tu casa. Y te habla de amor y paz. Los demonios no se van, los demonios se afianzan. El único que puede sacar todos los demonios y traer paz al hogar no es un árbol ni un muñequito, es el Hijo viviente, Cristo, el Hijo de Dios. Él es el que puede traer paz. Mi paso dejo y mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, cómo está tan asociada esta práctica a la tradición y a la religión, que ese árbol, ¿cuándo se tiene que, a ver, se acuerdan cuándo se tiene que armar? El 8 de diciembre, creo, ¿no? Y que el 8 de diciembre, ¿qué día es para la iglesia romana? Es el día de la Virgen, ¿no? Entonces si un cristiano está armando ese día, está celebrando ese día, está celebrando algo que no es bíblico, algo que no es la palabra del Señor. Para que usted tenga una idea y tenga un entendimiento. Pablo había heredado todas estas tradiciones muertas de sus padres. Y muchos de nosotros también no conocíamos al Señor y seguíamos porque nuestros padres nos enseñaron, porque el abuelo y la abuela, y la práctica también de juntarnos todos juntos, y que esto y que el otro, y los arreglos navideños, todo eso los hacíamos porque no es así. Era así, ¿no es cierto? Los regalitos, a ver cuál es mi regalo. Hoy, ¿no es cierto? No veo la hora, los chicos llegue la hora para ver qué les regalaron. Y algunos cuando abrían el paquete, esto me regalaste, esto no me gusta, bueno, tanto para eso. Toda una tradición, toda una costumbre, ¿o no? Pero hoy conocemos al Hijo de Dios y nos damos cuenta que esas tradiciones que las celebramos años no hicieron ningún cambio en nuestra vida, no hicieron ningún efecto en nuestra vida. Pero Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho un efecto maravilloso. Cristo ha cambiado nuestra vida, perdonado nuestros pecados, liberado de los demonios y del mundo. Esto significa que cuando Dios nos revela a su Hijo, no lo hace de una manera exterior. No es que usted lo ve ahí, acá está Jesús, acá está. Dios no lo hace de una manera exterior, sino de una manera interior. Una revelación interior. No por medio de una visión externa, que usted vea a Jesús con sus ojos, como yo estoy viendo este jarro aquí, sino en una visión interna. Y no hay algo más real que algo interno. Porque cuando algo se revela desde nuestro interior, es parte nuestra. Para darte un ejemplo, yo tengo acá un poco de agua, ¿no? Esta agua está dentro de esta copa. Pero si yo me tomo toda esta agua, va a ser muy real para mí. Primero, porque me va a refrescar. Voy a tomar y se me va a ir mi sed. Y en segundo lugar, esta agua va a entrar dentro de mi cuerpo, va a estar dentro de mí. No es lo mismo que esté en un vaso de agua y que esté en mi estómago, que esté dentro. Aleluya. Yo no quiero tener a Cristo en una imagen, en un muñeco, en un crucifijo. Yo lo quiero tener dentro mío, que sea real, que sea verdadero, que el Hijo de Dios sea revelado en mi interior y lo tenga dentro mío, viviendo, moviéndose, haciendo su obra. Eso es. La religión te lo muestra a Dios por afuera, en imagen, en muñeco, en amuleto. Pero el Evangelio dice: nada de eso sirve. Cristo tiene que entrar dentro y tiene que ser parte, se tiene que mover dentro de tu vida, tiene que ser real, que vos lo sientas en tu interior. ¿Me van siguiendo? Esta no es una revelación objetiva, sino subjetiva dentro nuestro. Y dice que Dios constituyó al apóstol Pablo como ministro. Lo apartó, lo llamó y le reveló a su Hijo para que él fuera un predicador, para que él fuera un apóstol. Lo que Pablo predicaba no era la ley, sino a Cristo. Él podía predicar, él podía hablar de la ley si él quería. Sí.
Él podía explicar, si él quisiera, Pablo podía explicar de las tradiciones del judaísmo. Claro que sí, porque era un erudito, era una persona iluminada en todo eso. Pero cuando Dios reveló a Cristo, usted va a encontrar que Pablo no habla de tradición, que Pablo no habla de costumbre, que todo lo que Pablo habla es de Cristo y la iglesia, y Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo. ¿Por qué? Porque no solo, aleluya, este Cristo se reveló a él, sino que él fue lleno de este Cristo. Fue tan lleno de Cristo que no podía hablar otra cosa que no sea Cristo. Y oro para que vos también seas tan lleno de Cristo que no puedas hablar de malas noticias, cosas negativas, solo que tu boca hable Cristo, Cristo, Cristo y nada más que Cristo, que llene todo tu ser el Señor. Él predicaba a Cristo no religiosamente, sino como una persona viviente. Él no predicaba a Cristo como predica la religión, un Cristo histórico, un Cristo que estuvo hace más de 2000 años. No, él predicaba al Cristo presente, al Cristo real, al Cristo vigente, al Cristo que está hoy. Lo predicaba a Cristo no en forma de doctrina, sino una forma experimental, como una persona viviente. Esa tiene que ser nuestra palabra. La persona viviente del Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos esto, vemos que por medio de la religión nunca conoció a Cristo Pablo. Lo que vemos, en otras palabras, que la religión lo alejaba más de Cristo. Y más lleno de religión, más odiaba a los cristianos. Si la gente supiera que la gente cree que la religión lo acerca a Dios, pero en realidad es todo lo opuesto. La religión te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Y si Dios no hubiera tenido este propósito, Pablo hubiera vivido toda su vida alejado, pero era la voluntad de Dios y el propósito de Dios que un día dijo: Pablo, se terminó, hasta acá llegaste con tu religión, yo te voy a manifestar a mi Hijo. Mi Cristo, mi Hijo amado, se va a revelar a tu vida y tu vida va a cambiar y no vas a ser más religioso, vas a ser un apóstol, vas a ser un hijo verdadero de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Basta de religión, basta de tradición, basta de costumbre. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, y ese cambio no lo trae una religión, lo trae la revelación del Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios está en oposición a la religión del hombre. Esto es la verdad. Y en los tiempos de Saulo, que era Saulo de Tarso, lo vemos como era Pablo, como era Saulo, y como hoy en día es lo mismo. ¿Cuánta gente que vos conocés, hasta familiares tuyos, son religiosos? Y porque vos sos cristiano, venís a la iglesia, no te pueden ni ver. Ah, está bien, sí, todo lindo. No, pero no, mira, es tu religión. Vos seguís con lo tuyo, yo sigo con lo mío. A veces no te lo dicen de manera así, pero es lo que manifiestan. Ah, sí, vos en la tuya y vos en la mía. Entonces fíjese cómo la religión divide, cómo la persona que está en la religión lo aleja de Dios, lo aleja de Dios. Porque eso hace la religión. Están en oposición. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hace la religión? En vez de enfocar su atención en esta persona viviente, el hombre natural tiene la tendencia de dirigir su atención a la religión y a la tradición. ¿Cuántos de ustedes antes eran religiosos y hacían alguna de estas tradiciones que hablamos hoy? ¿Cuántos? Y usted se daba cuenta, hoy se da cuenta, que esas tradiciones cada vez te alejaban más del Señor. Si Dios no hubiera revelado tu vida, algo pasó en tu vida, fue el Señor que te trajo y te tocó, ustedes hubieran seguido ahí en esa, es decir, nunca hubieran conocido al Señor. La gente religiosa dice: vos con tu religión y yo con la mía. Decirle: no, yo no tengo religión, yo tengo una persona viviente, entonces yo no tengo religión. No es religión, es Cristo, el Hijo de Dios, es el Dios todopoderoso que se reveló a mi vida. Pero la gente dice así: ¿por qué? Porque la religión pone un muro, la religión
marca un abismo y la gente dice: yo estoy acá, y cada vez más y más y más, y hay gente que está mal y está viendo que allá en el Evangelio Dios está sanando, Dios está liberando, está viendo el cambio en nuestra vida, están viendo los milagros, y podemos decir: bueno, eso sería un motivo para que ellos pegaran un salto de la religión a Cristo. Pero la religión cada vez los hunde y los aleja más. Solo tenemos que orar para que Cristo sea revelado a la vida de ellos y decir: Señor, así como lo hiciste en Pablo, en Saulo, hazlo con mis familiares, con ellos. Revélate a la vida de ellos, revélate, coloca el deseo, el anhelo de buscarte, porque la religión los aleja más, la religión los aparta más. Revélate a su vida, Señor. Y Dios lo puede hacer, y Dios lo puede hacer, y Dios lo puede hacer, y Dios lo puede hacer. La Biblia no dice: pero yo creo que los creyentes que estaban siendo perseguidos, Pablo les hacía la vida imposible. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué harían los discípulos? ¿Qué hacían los primeros creyentes acerca de esta persona? Pobres, ¿no? Los creyentes de aquel tiempo, que Pablo los perseguía, los metía presos, los atormentaba. Pero los creyentes tenían una orden del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Orá por aquellos que los persiguen. Así que yo me imagino que los apóstoles, los creyentes, orarían: Señor, mira este varón Saulo, Señor, ten misericordia, oh Dios, toca este corazón, porque este hombre malvado nos persigue. Y yo creo que los hermanos oraban y oraban y oraban y oraban. Si hay alguien que te ataca y te hace y vos orás por esa persona para que Dios obre, algo va a suceder. Aunque parece que nada suceda en el momento, o esa persona está enojada con vos, está cerrada, parece que algo en algún momento va a pasar. Porque en otras palabras podemos decir, para que ustedes me entiendan, Pablo no los podía ni ver a los cristianos. Y hay gente que a veces tiene esa actitud contigo. Solo tenés que orar, solo Dios puede hacer algo, pero si orás, algo Dios va a hacer en el tiempo y en la hora. Y ellos orarían y orarían, y Pablo seguía igual de enojado y de terrible, hasta que un día el Señor Jesús se le fue revelado a la vida de él. Y hubo un verdadero cambio. Entonces, en vez de enfocar su atención a esta persona viviente, el hombre tiene la tendencia natural de dirigir su atención a la religión y a la tradición. Pero cuando leemos Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, la Biblia, la palabra, nos revela una persona viviente. A Dios solo le interesa a esta persona, el Hijo de Dios, esta persona viviente. También tenemos el relato de los discípulos, de la experiencia que tuvieron con el Señor. En el monte de la transfiguración, el Señor subió al monte y llevó tres de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. Significa que Él tomó 3 discípulos y se fue a un monte. ¿Cuántos quedaron abajo? 9, ¿no? 9, a ver, vamos a sacar la cuenta. 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos quedaron? A Jacobo, a Pedro y a Juan los tomó y subieron al monte. Mateo 17, del 1 al 8 está este relato. Después de llevar aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, dice la Biblia en Mateo 17:2 que el Señor se transfiguró, quedó su cuerpo lleno de gloria, transfigurado, resplandeciente. Dice el versículo 2, dice así: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense, el Señor dice: vengan ustedes 3, vamos allá. Y allá arriba del monte de repente quedó todo lleno de luz, de gloria. Imagínense qué maravillosa experiencia.
Pero dice que junto con los otros dos discípulos que había, Pedro, que vio la gloria del Señor, también aparecieron dos varones al lado del Señor, Moisés y Elías. Amén. Ellos también estaban en esta visión gloriosa. Amén. Y dice el verso 4: y Pedro entonces, después de esta visión, vio que el Señor se puso a hablar con ellos, se puso a hablar con Moisés y con Elías, se puso a hablar el Señor ahí. Qué hermosa visión, ¿no? Pero el verso 4 dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos 3 enramadas, 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, le estaba dando una sugerencia al Señor. ¿Por qué no hacemos acá 3 enramadas, 3 casitas, una para vos, otra para Elías y otra para Moisés? Pero al hacer esta sugerencia, lo que estaba haciendo Pedro es poniendo al mismo nivel a Moisés y a Elías de Jesús. Y Jesús es único, es Dios. Eso es lo que hace la religión, la tradición. Las tradiciones religiosas ponen a Dios y la palabra al mismo nivel para que todo sea lo mismo. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué Pedro hizo esto? ¿Por qué Pedro quiso hacer como 3 monumentos? Uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Me van siguiendo? Para que ustedes, es como para hacer 3 monumentos. Bueno, porque él había heredado una vieja tradición con respecto a Moisés. Moisés era muy venerado por el pueblo, porque Moisés fue el que Dios usó para dar la ley. Y el pueblo de Israel es como que ya tenía lo veneraban, ya era como una idolatría por Moisés. Porque Dios usó a Moisés, ¿no? Como la gente tiene una idolatría, y la gente tiene esa tendencia. Hay un jugador que juega bien y ya la gente lo está idolatrando, que es una idolatría, y no hay como el más grande, y el más grande, y no entiende, y que por ahí es un deportista destacado, que, ¿no es cierto? Podemos decir, qué buen deportista, qué bien que juega. La verdad que no, pero a idolatrar, la gente siempre tiene esa tendencia a idolatrar. Hay que reconocer que hay artistas que no se pinta, hay gente que tiene unos tremendos talentos para hacer cosas, esculturas, imagen, pero eso no significa que tenemos que adorar, porque hay que adorar a Dios. Pero la tendencia de nuestro país siempre este es mi ídolo, este es lo más grande que hay. Lo más grande que hay es Cristo Jesús, es el Señor. Lo más grande que hay es aquel que está asentado en su trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la tradición era que Moisés representaba la ley, y Elías fue un gran profeta, que fue un profeta muy reconocido porque Dios lo usó tremendamente. Y también el pueblo de Israel es como que lo honraban demasiado. Para los judíos, hablar de Moisés y de Elías era como decir lo más grande que hay, como se dice en el deporte. No, lo más grande que hay es Dios. Es cierto que Moisés fue un tremendo hombre de Dios, pero el más grande de todos Dios no es Moisés. Fue algo muy lindo lo que Dios hizo, como usó a Moisés, pero Dios es el más grande, que el que hace todo es Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, aquí en el monte de la transfiguración, Pedro todavía, a pesar de haber recibido una visión tan maravillosa a Cristo lleno de gloria, todavía seguía atado a la tradición del hombre. Yo no quiero. Vos querés recibir revelación, milagro, y seguir atado a la tradición, decir, no, Señor, yo quiero ser libre de todo eso. Y Pedro dice, vamos a hacer 3 monumentos. Escuchen.
Y mientras Pedro dice, Señor, bueno sería que nos quedemos acá y hagamos 3 monumentos, uno para vos, otro para Moisés, pues si nací Moisés, y otro para Elías, y todos contentos acá. Y de repente dice que mientras Pedro hablaba, verso 5, todavía una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. El único es Él es mi Hijo amado. Escuchen a Él. No Moisés ni Elías. Ellos fueron siervos del Señor, pero Él es el Hijo viviente de Dios. A Él lo escuchen. Y Moisés y Elías, ¿sabe qué pasó cuando habló la voz de Dios del cielo? Desaparecieron. ¿Y quién quedó? Dice que vieron a Jesús solamente. Dice que alzaron sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Así dice el versículo 5. Esto quiere decir que a los ojos de Dios no hay lugar para la religión. A los ojos de Dios no hay lugar para la tradición, sino solamente para una persona viva, maravillosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Aunque muchos ya no están en la religión, ya dejaron, buscan a Dios de una manera religiosa. Y bueno, hay que venir al culto. Bueno, voy a ir hoy porque hace días que no vengo, para que, dicen algunos, para que Diosito no se enoje. Es como algo religioso. Este no es algo religioso. Esta es una persona viva y real. Esto no es una tradición. Esto es algo verdadero. Y hoy lo que vemos muchas personas, dentro hasta del Evangelio, el aprecio de las tradiciones en lugar de Cristo. Hoy se le da más aprecio a la tradición. Cuando usted fíjese, cuando era religioso, esta tradición y esto, era más importante las tradiciones que Cristo. Esa es la realidad. El hombre natural tiene esta tendencia de apreciar las tradiciones. ¿Cómo le gusta a la gente la tradición? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? En todo lugar, en toda provincia, en todo lugar hay diferentes tradiciones. Y, ¿no es cierto, hermano? Y la gente llega a la fiesta y las tradiciones, diferentes fiestas, diferentes cosas. Entonces lo que vemos hoy en la actualidad, porque hoy en día hay mucha modernidad. Vamos a decir, hoy no es 20 años atrás. Hoy estamos muy modernos con las celulares, con la computadora, con las tecnologías. Estamos tan avanzados que usted se no puede creer que no necesita ni siquiera tener billete en el bolsillo. Con un celular y con un pequeño código, usted pone el código y le transfiere el dinero. Es algo que nunca pensábamos antes tener esto. Hace más de 20 años salió la tarjeta de crédito, que era revolucionaria la tarjeta, ¿se acuerda? Así también fue revolucionaria las deudas y gente que perdió todo por la tarjeta hasta acá. Pero hoy en día el plástico ya es como que ya no. Algunos sí guardan todavía, bueno, y pagan con tarjeta, pero porque es lo tradicional, ¿no? Pero hoy lo tradicional es que un código o mande un alias y vos transfieras por el celular y ya está pagado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo como todo avanzó, ¿no es cierto? Hasta que usted pueda pagar la luz, pueda pagarlo, o hasta que usted pueda, ni siquiera si usted quiere, ni siquiera puede ir a comprarse los mandados. Si usted puede comprar entre la página, pues paga ahí y le llega. Todo tan, ¿no es cierto? La tecnología es tan tremendo, es tan avanzado, pero las tradiciones continúan. A pesar de la gran tecnología, las tradiciones siguen, y se van agregando algunas más para nosotros acá, como Halloween y otras más. Es decir, en vez de parar tradiciones, siguen aumentando. Que dicen muchos que son nuestras raíces. Yo no quiero tener ninguna raíz satánica. Yo quiero tener mis raíces en Cristo. Yo quiero tener mis raíces en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy indica que hoy en día, tal como ocurrió en esos siglos anteriores, la gente religiosa tiene mucho celo, mucho interés de guardar las cosas religiosas y las tradiciones.
pero no ponen la atención en Cristo. Por eso vuelvo a repetir, día 24, ni se acuerdan de Jesús. Ustedes también ni se acordaban de Jesús. Tirar las bombas o no. Bueno, ahora en Buenos Aires también está penado eso. Bueno, ¿no? Entonces, levantar la copa y brindar. ¿Y Jesús se acordaba? No. La tradición nos aleja de Jesús, nos aleja del Señor. Y hay un gran número de cristianos. Hay un gran número, porque ahora, como hoy en día están las redes sociales y hoy en día uno puede predicar y uno puede hablar, uno, digamos, puede decir esto, ¿no? Cuando nosotros enseñamos estas cosas, hasta muchos cristianos nos acusaron de decir: ustedes son una secta porque ustedes no festejan. Nosotros no somos una secta. Hasta de eso nos acusaron, de ser una secta mentirosa, porque hoy en día en todas se puede poner en las redes que la Navidad no es de Dios, y entonces pone en evidencia a tantos predicadores que algunos no saben qué hacer. Y bueno, dicen: si vos sentís tu corazón, lo importante es que, hermano, la bolita, lo importante es que vos en tu corazón lo adores. Y bueno, si vos en tu corazón lo adorás, no necesitas poner nada necesitas de hacer, solo abrir tu corazón, porque ya no saben qué decir. Cuando la gente se encuentra con la verdad bíblica y con la verdad en la palabra, ya no sabe qué decir, dice cualquier barbaridad, cualquier cosa. No, eso no es de Dios, eso del pastor. Pues ya no pueden argumentar contra la palabra, no pueden argumentar algo que no es bíblico. Pero hay un gran número de cristianos que hoy le interesa la religión y las tradiciones, pero no le interesa la persona de Cristo. Yo no quiero ser eso. ¿Vos querés ser eso? Así era Pablo. Pablo le interesaba a Cristo. No quería saber nada con ese nazareno. ¿Le interesaba el evangelio? No. Él era la religión y la tradición. Pero cuando un día Cristo se reveló a la vida de Pablo, tiró la tradición, tiró y agarró, se abrazó a esta persona viva y gloriosa. Y yo quiero esto. ¿Cuántos quieren eso? La única intención de Dios, el corazón de Dios, está totalmente ocupado de esta persona viviente, Cristo. La única intención de Dios es darnos a su Hijo como una persona viviente. Dios no está interesado en darnos tradiciones. Dios no nos quiere dar tradiciones, porque Dios no es tradición. La religión no dio tradición. Dios no nos quiere dar religión. Ya hemos tenido más de 500 años de religión aquí. Aquí, cuando se descubrió América, llegó la religión. No queremos religión. Dios no nos quiere dar una religión evangélica. Dios nos quiere dar a su Hijo. Dios nos quiere entregar a esta persona gloriosa y que obedezcamos su palabra, no de una manera religiosa como lo hacemos antes, sino de una manera viva y poderosa, de una manera maravillosa y gloriosa. Pero la caída del hombre hace que el hombre sea distraído fácilmente y que ponga su atención en otras cosas y no en la persona de Cristo. Es posible que aún nosotros pongamos atención a un sinnúmero de cosas en lugar de Cristo. Por ejemplo, vamos a hablar lo que corresponde a nosotros. Por ejemplo, tal vez nos interese más el servicio en la iglesia que nos interesa Cristo. Hay gente que va a la iglesia porque tiene un puesto, porque soy esto, porque soy... Es decir, no tienen un interés real y genuino por Él, sino por lo que... Y fíjese cómo aleja. Hay gente que está mal en la iglesia. ¿Y por qué no viene a congregar con nosotros? Ellos están viendo que hay liberación, que hay palabra, que hay milagro. ¿Y por qué no vienen? Porque están atados, no, porque yo sirvo.
A uno le dan una banderita porque mueven la banderita, una cosita, y le ponen un carro, y ya soy. Y por causa de eso siguen muriéndose en una iglesia muerta, siguen ahí. En vez de venir a buscar la palabra, lo vivo, lo real, de parte del Espíritu Santo, donde Dios se mueve. Porque muchas veces el énfasis en el servicio, ¿no? Porque si vos venís acá, vos vas a hacer esto. Es como que te tientan con esto. Y entonces la gente busca, pero la gente va a seguir muerta. Porque un título, un cartel, una chapa no te va a dar vida. Cristo te va a dar vida. Y vos podés servir en esta iglesia en lo que Dios te dé. Aleluya. Podés trabajar, aleluya, a lo que Dios quiera. Pero no busques un puesto. Es muy importante que tengamos esta persona viva, todo inclusiva, que es la persona de Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ¿de qué te sirve que estés en una iglesia? ¿De que sirva? ¿De que te levantaron con un cartelito? Y si estás muerto espiritualmente, no conoces a Cristo, Cristo no se reveló. Y así hay muchos cristianos. No están bien, pero bueno, sí, porque lo agarran con un título, con algo que ni siquiera se lo dio el Señor. Le pone el hombre. Hemos visto que las epístolas de Pablo fueron escritas según la revelación. Lo que Pablo escribe en las epístolas son lo que Dios le reveló. Porque él tuvo la revelación del Hijo de Dios en su vida. Entonces todo lo que usted lee, las cartas del apóstol Pablo, fue todo lo que Dios le reveló. Pero también necesitamos ver que se requiere un alto grado, un grado alto de inteligencia para poder expresar la revelación. Porque hay gente que puede tener una revelación, pero no sabe cómo expresarla ni cómo hablarlo. Y Pablo tuvo esa gracia de poder hablar y explicar lo que Dios le mostró. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto que Pablo era una persona de educación elevada, tenía una elevada educación. Aparte era un líder religioso, una persona inteligente. Pero estaba lleno de tradición y religión hasta que Cristo se reveló a su vida. ¿Cómo era Pablo? Era religioso y guardaba las tradiciones. Pero él menospreciaba a los seguidores de Jesús. Por un lado guardaba la religión, todas las tradiciones, todo lo hacía todo al pie de la letra. Pero por otro lado, él menospreciaba a los seguidores de Jesús. Consideraba que ellos simplemente estaban siguiendo a un insignificante hombre nazareno. Pero él guardaba las tradiciones. Él sí, su religión era mucho mejor que la de ellos, para así decirla. Pero un día, cuando agradó a Dios el Padre de revelar la persona, de manifestar a Cristo, él iba camino a Damasco, Saulo. Iba ¿a dónde iba? Diga, a Damasco. A esta ciudad, porque había oído que allí en Damasco había muchos creyentes. Dijo, ya están, porque vio cómo llegan. Diga, los chismes llegan. Hoy los chismes son tecnología, por WhatsApp, pero antes los chismes existían. ¿Vio? ¿Vio lo que son los grupos de WhatsApp en la iglesia? Y que uno pone, y uno amén, y otro pone, esto no es de Dios. Y este que le contesta. ¿Y cómo eran antes los grupos de WhatsApp? Se juntaban en las esquinas las mujeres a tomar mate. ¿Y viste lo que pasaba? La otra que barría todo, esas que barren la vereda, sabían todo, no porque eso entró, sino porque la de la esquina ya está enferma. ¿Y cómo saben? No, porque vino la ambulancia y se la llevaron. Bueno, hoy tenemos la tecnología, tenemos el chisme tecnológico, ¿no? Entonces, siempre las noticias llegan. Y Pablo le llegaron los chismes, los comentarios de que en Damasco había muchos cristianos. Había muchos cristianos.
Y que dijo, me voy a Damasco, voy a pedir carta allí a las autoridades religiosas en Jerusalén y me voy para allá. Y a todos los que encuentre, los voy a agarrar y los voy a llevar a Jerusalén para que lo metan preso. ¿A qué iba Damasco? A agarrar a todos los creyentes para llevarlos, para meterlos presos allá en Jerusalén. Miren lo que él iba a hacer. ¿Esto estaba bien? No. ¿El Señor estaba viendo esto? Claro que estaba viendo. Dice que él mismo arrastraba, dice que entraba a las casas, él cuenta en una parte, y que cuando entraba a la casa de los cristianos, él arrastraba a las mujeres de los pelos y los sacaba así, arrastrándose. Ese era Saulo. No tenía compasión. Las arrastraba de los pelos, las sacaba dentro de las casas de las mujeres. Metía preso mujer, todas familias, todos presos. Terrible. Diga, era terrible. Si hay alguien que quiere hacer algo contra vos, Dios lo sabe, Dios lo está viendo. Tal vez no sea físicamente o espiritualmente. Así que Saulo iba a Damasco, Hechos 9:5, lleno, pero el que no tiene, ahí está en la pantalla. Y de repente escucha una voz que le habla. Hechos 9:5 y dice, ¿quién eres, Señor? Porque él escuchó una palabra que decía así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque para Pablo, escuchen, para Pablo Jesús había muerto, no había resucitado. Y estos seguidores de Jesús seguían al muerto. Y a él le daba bronca, que decían, Jesús vive, Jesús resucitó, Jesús se levantó de los muertos, él vive. Y Pablo decía, es mentira, esto es una mentira, estos son mentirosos. Y cada vez más se están convirtiendo a esta secta de los cristianos. Jesús murió y no se levantó más. Pero ellos, los cristianos, predicaban, Cristo resucitó. Y no solo que resucitó, sino que está a la diestra de Dios. Dios lo sentó en su trono. Y a Pablo le daba bronca, porque lo que los cristianos predicaban era todo diferente a la tradición. La tradición no decía nada de eso. Pero de repente escucha una voz. Antes de entrar a la ciudad de Damasco, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús. Yo estoy vivo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que Pablo creo que iba en un caballo, porque algunos dicen que iba en un camello o en un caballo. En alguna de estas cosas iba. Dice que cuando él escuchó esa voz, cayó, Dios lo tiró, le dio una sacudida y cayó del caballo. ¡Pam! Vio, hermano Mario, que el caballo alto, uno necesita un estribo para subir. Pero allí cuando él escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¡pum! El Señor lo tiró del animal, ¡pum! Cayó al suelo, pero ¡pum! Y ahí no había nadie para sostenerlo, Ahí no estaba el mantito que le ponemos los hermanos. Nadie lo agarró. Pero sus ojos fueron abiertos. Decirle en esta mañana, Señor, si necesitas tirarme del caballo, sacudime, yo quiero verte.
Señor, da una sacudida a ese familiar que no cree en Dios y que cree que todo esto es una religión y que muchos creen que vos te estás cobijando atrás de la religión. Oh, te fuiste de la provincia, te fuiste allá y capaz que es una secta que no sabe dónde está. La gente tiene cada idea rara, pero que Dios se revela a esas personas, que el Señor les dé un sacudón para que vean a Cristo. Ese sacudón no fue nada. Con todo lo que hizo Pablo, fue un simple sacudón. Pero Dios le abrió los ojos. Ahora Saulo recibió una sacudida. Diga, una sacudida. Al darse cuenta de que estaba hablando con Jesús, que Jesús estaba vivo. No está muerto, Él está vivo. Y que estaba hablando con Él desde los cielos. Desde los cielos le dice: yo soy Jesús, vos no estás persiguiendo, a mí me estás persiguiendo. Desde el momento en que esta persona viviente fue revelada a Saulo. ¿Sabe lo que pasó con Saulo? El velo de la religión, el velo de las costumbres, de tradiciones de sus padres se cayó. Diga, en esta mañana quiero que caiga todo velo en mi vida y en mi familia. Porque yo veo que hay muchos familiares míos que tienen un velo. Y hay muchos familiares que no conocen. Pero también hay muchos hermanos en las iglesias que tienen un velo. Que se tiene que caer ese velo de sus ojos para ver a esta persona viviente y verdadera. De ese momento, aleluya, el velo le fue quitado, aleluya. Y ahora él entendió que la religión no servía, que la tradición no. Él es el Hijo de Dios y Él no está muerto, Él está vivo. Él no está en un pesebre, Él está en el cielo como el Todopoderoso. Glorifique su nombre. ¿Y sabe qué hizo él desde ese momento? Soltó la religión, abandonó la tradición y desde ese momento hasta los últimos días de su vida siguió a esta persona viva, siguió a Cristo. Diga: Señor, hoy yo suelto toda religión. Oh Señor, hoy quiero soltar toda tradición familiar. La tradición familiar de que a veces quiero agradar a la familiar y que esto soltar y agarrar a esta persona viva y seguirlo todos los días de tu vida. Seguilo, que no te va a defraudar, que no te va a dejar, que va a estar con vos todos los días de tu vida. Eso es lo que tienen que hacer muchos cristianos. Tienen que soltar la mundanalidad, tienen que soltar las fiestas paganas, tienen que soltar la atadura, aleluya, de que los familiares, no estoy diciendo que no ame a tus familiares, de que siempre tenés que agradar a los familiares y a Dios. No podés agradar a Dios y al diablo. Tenés que cortar en el nombre de Jesús. Amá a tus familiares, amalo con todo tu corazón, pero no dejes al Señor por las tradiciones familiares. No, cortá ese lazo, aleluya. No vos tenés que andar atrás de ellos. Señor le dijo a Jeremías: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No quieren venir a la iglesia, no, vos seguí. Un día van a tener que estar sentados al lado tuyo, pero si vos seguís a media, nunca van a venir. Pero vos te pones firme y un día van a estar sentados al lado tuyo, alabando y glorificando y exaltando, y se va a terminar fiesta y fin de año y van a estar con vos en la iglesia, alabando y glorificando y sirviendo a Dios. Va a ser real. Recibí esta palabra. Recibí esta palabra. Que caigan los velos en esta mañana y que veas al Hijo de Dios, al Hijo viviente, a Cristo en tu vida y en tu casa. Recibí esta palabra.
Rica la basón de Cai. No me interesa la tradición. No tengo nada que ver con ninguna costumbre. A Cristo que yo quiero. A Él, a Él, a Él, a Él. Solo a Él me interesa. Él, esta persona viva y poderosa. Señor, yo quiero tener esta visión que tuvo Pablo. No quiero distraerme por nada, no quiero sacar mis ojos de esta persona viviente. Oh Señor, quita toda tradición, toda religión. Quita de mi vida, límpiame, Señor, para que yo te pueda seguir. Por eso hay mucha gente que está atada a la religión. Vienen, se sanan y se liberan y no siguen en la suya. Ahí está la tradición. No porque mi abuela, no porque mi mamá, no porque mi tía, no porque no porque el otro. Hoy rompé todo yugo y seguí a Cristo, aleluya. A pesar de algunos ser sanados, a pesar de algunos que tenían personas que Dios los salvó de la muerte, que si Dios no hubiera obrado estarían muertos. ¿Y qué hicieron? ¿Le siguieron como Saulo? No, siguen en la suya. Pero decir, Señor, rompe, comenzar a romper a partir de mí, romper todo yugo de tradición y en mi familia también, para que te sigan de verdad a ti, para que te sigan todos los días de su vida y no sea un día sí, un día no, sea algo verdadero, una verdadera conversión. Oren para que ustedes reciban esta visión de Cristo. Oren para que otros también vean esta visión. Señor, abre mis ojos como le abriste a Pablo. Sacá los velos. Primero a mí y a mi familia también. Sacale, porque tienen muchos velos. Yo no se los puedo sacar, pero lo que hiciste con Saulo lo puedes hacer con ellos también. Hazlo conmigo primero, Señor. Hazlo conmigo primero y hazlo con ellos también. Sácales este velo. Sácales este velo. Revélate a sus vidas. Y si tú les sacas este velo, ellos te van a seguir, no se van a apartar, van a tomar un compromiso, no van a venir por obligación, no van a venir para quedar bien con vos, no van a venir para verte a vos, van a venir, aleluya, para seguirle a Él, para amarle a Cristo, para servirle a Cristo, van a venir para estar con Él todos los días de su vida. No van a venir porque bueno, está bien, vamos a venir para poner contenta a la esposa, el esposo. No. Van a seguir al Señor de verdad. Aleluya, como lo hizo Saulo. Yo quiero esto en mi vida y quiero esto para mi familia. Pero Dios tiene que sacar los velos. Dios tiene que quitar esos velos. Que podamos ver hoy en día a esta persona viviente, a este Cristo vivo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aparte de Cristo, la persona viviente, todo lo que hay fuera de Cristo es religión y tradición. Todo. No hace falta que usted tenga una religión. Todo lo de la cultura nuestra está ligado a la tradición y a la religión. Entonces yo no quiero seguir al Señor. Pablo lo siguió religiosamente, no. Pablo soltó la religión, le quitó ese velo y siguió a este Cristo y predicó a Cristo y murió por Cristo y se transformó en alguien fiel al Señor. Yo quiero que esto suceda en mi vida, primeramente en tu vida y en tu familia. No que tu familia venga simplemente por una liberación, sino que ellos sean fieles seguidores del Señor. Lo amen con todo su corazón, lo sigan y lo sirvan todos los días de su vida. Eso no puede suceder. Para que en tu familia caiga el velo, primero tiene que caer en vos hoy. Sí, Señor, si hay algún velo que caiga. Porque un ciego no puede ir a otro ciego. Señor, a que caigan esos velos en mí, para que ellos también se les caiga el velo y te sigan a ti también conmigo. Por ejemplo, lo que es seguir a Cristo religiosamente. Por ejemplo, tal vez un hermano ame a su esposa, pero si la esposa la ama estando separado de Cristo, esto es religiosidad, es un amor natural. Si Cristo no está en tu vida,
ese amor entre dos personas es una religión. Y también se termina. Lo mismo puede suceder en verdad respecto a las hermanas. Hay hermanas que se someten a su esposo, pero lo hacen fuera de Cristo. No es a través de Cristo. Es una sumisión tradicional y religiosa. Necesitamos tener primero necesitamos que los velos caigan. Necesitamos que Cristo sea revelado en nuestra vida. Necesitamos que Cristo sea revelado en nosotros. Amén. Diga conmigo, yo no quiero tener nada que ver con la religión. Yo no quiero tener nada que ver con religión alguna. Yo no quiero religión. La religión no me dio nada. Las tradiciones que por años nada me dieron. Yo quiero esta persona viviente. Suelto la religión, suelto la tradición, suelto las costumbres de hombre para seguir a Cristo. ¿Qué elegís vos? ¿Qué vas a escoger hoy? ¿La religión del hombre o la persona viviente del Hijo de Dios? ¿Cuánto eligen esta persona viviente? ¿Cuánto eligen a Cristo, al Hijo de Dios? Es posible que muchos cristianos lean la Biblia, la estudien cuidadosamente, pero no vean a Cristo, no tengan esa visión. Fíjese, hermano, estamos estudiando la nueva Jerusalén. ¿Cuánto hay de Cristo ahí en esas palabras? Cristo. Y antes también vivía como una ciudad con perlas, puertas de perla, calles de oro y nada más eso. Y bueno, es que vamos a vivir ahí. Pero fíjese cuántas cosas, como Cristo está en esa ciudad, cuántas profundidades hay en esa ciudad. La religión hace que nosotros veamos la palabra muy por arriba. Esa es la religión. Pero una vez que el Señor se revela en nuestra vida y Él quita esos velos, vamos a ver muchas cosas que antes no veíamos. La religión es como la anteojera del caballo. ¿Vio el caballo? ¿Sabe lo que es la anteojera? Eso que le ponen de cuero así, para que el caballo mire para adelante. ¿Por qué? Para que no se viene un perro, alguien, no se distraiga, ¿va? ¿Vio? En el campo se ve eso, ¿no, hermano? La anteojera se dice, le pone así. ¿No? Usted va. Sí, porque yo en Santiago cuando iba allá y me iba del campo, me iba hasta la ciudad, hasta el pueblo, aprendí a andar en sulky. Cuando uno quiere que doble, le tira a este lado y va. La luz de giro le tira, usted le va cinchando, le cincha, le tira y él dobla. Tirar para frenar, mover la soga para que corra, ¿no? Y esa anteojera hace que el animal no se distraiga. Y si usted le va dando fuerte, anda rápido, ¿eh? Levanta alta velocidad, ¿no? Algunas ruedas son de madera, todo con hierro, y ahora ya algunos son más modernos, le ponen rueda de auto, ¿no? Le ponen con el eje y todo. La religión hace que la gente a veces siga así. Vas a esta iglesia así. No hay liberación, no, pero yo tengo que ir porque yo nací en esta iglesia. Estoy así, ¿no? Está mal esta iglesia, sí, todo negocio. Pero yo sigo en esta iglesia porque acá yo mi iglesia. Hay gente que está mal, van a la iglesia que está y siguen ahí porque los velos que le pusieron son tremendos. No hay nada, pero ellos siguen ahí. No hay nada, pero siguen ahí. Pero hoy el Señor tiene que quitar todo velo. Hoy se tiene que caer todo velo. La revelación de Dios a lo largo de todas las Escrituras está totalmente enfocada en la persona de Cristo. Decirle en esta mañana, Señor, saca todo velo. Velos que me están impidiendo ver a Cristo.
la revelación del Hijo de Dios en nosotros. Pablo abarca también en 2 de Corintios 3 y 4 el caso de los judíos, el caso de los incrédulos. Y dice así, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Cuando los judíos leían la palabra, porque los judíos leían el Antiguo Testamento, pero ellos tenían la tradición. 2 de Corintios 3:15. Vuelvo a repetir, muchos de ustedes también eran religiosos y leían la Biblia, pero no lo encontraban a Cristo, asustaban con el velo. 2 de Corintios 3:15, Pablo dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Es decir, que aún cuando ellos leen el Antiguo Testamento, leen la ley de Moisés, el velo está puesto. No pueden ver la luz. ¿Y sabe cuál es este velo? Es la religión del judaísmo. Decir, Señor, saca todo velo. Yo no quiero leer la palabra y seguir con un velo. Es decir, que ellos leían, pero no entendían lo que leían. Decirle, Señor, yo quiero leer y quiero entender lo que leo, pero no lo quiero entender con mi mente, sino por la revelación del Espíritu Santo. Yo quiero entender tu palabra. Quiero que saques de mí ese velo que me está tapando para verte. Señor, saca ese velo. Y a veces no es un velo, a veces son muchas capas de velo. Dios la va a quitar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Sí, gloria a Dios. Para que yo pueda ver al Hijo de Dios. Para que mis ojos te puedan ver cada día, Señor, aleluya. Oh Dios, para que pueda verte. Oh, aleluya. Señor, tú me sacaste de la religión, de la tradición. Pero si algo quedó, algún vestigio dentro mío, sacalo, limpiame, Señor. Quita eso dentro mío. No quiero que quede nada. Así como en Saulo, que era tan religioso, tan tradicionalista, pero cuando tú lo diste esa sacudida, no quedó nada, que esa sacudida que cayó toda religiosidad, toda tradición, y fue libre y se transformó en un siervo de Dios, un hombre libre. No quiero que nada, ninguna tradición me ate. Quiero ser libre para seguirte y para servirte todos los días de mi vida. El diablo el que pone los velos. El diablo ciega a la gente. Dice que él está cegando, más abajo dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay una manera bíblica de poder quitarse estos velos. Hay una forma bíblica de poder ver al Señor como lo vio Pablo. Sí, todo lo podemos ver. Dios ha creado dentro de nosotros un órgano por el cual podemos conocer a Cristo. Este órgano es el espíritu humano. Ya lo hemos enseñado muchas veces. Que vos tenés un espíritu y a través de ese espíritu es tu estómago espiritual, es el órgano que vos tenés. Ahora, cuando vos estabas en la religión, ¿te enseñaron de este espíritu humano? No sabías que tenías un espíritu humano ni qué función cumplía. Cuando estabas en la iglesia evangélica tradicional, ¿te enseñaron, te hablaron de esto? ¿Ves? Entonces nos damos cuenta que dentro de la iglesia evangélica hay mucho velo. Hay mucho velo. Pero hoy Dios va a quitar esos velos. Satanás, en su sutileza, en su engaño, está cegando a la gente, impidiéndole ver que tienen un espíritu, que
la gente use su mente, use sus sentimientos, su entendimiento humano, no le dice el diablo usa tu espíritu, porque si la gente usa el espíritu humano va a encontrar a Dios. En cambio, el diablo convence a la gente que use su mentalidad. ¿Y qué dice en 2 de Corintios? Entonces no hemos leído. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. No lo veis, pero miren lo que dice. ¿Qué dice? Pablo dice que la mente de los religiosos judíos está endurecida. ¿No dice así? ¿Cómo está la mente? Endurecida. ¿Vos querés tener una mente endurecida? ¿Querés tener un corazón endurecido? Decís, Señor, quita toda dureza. Quita toda dureza. Amén. Porque dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, se le endureció. Y por más que le hablen de Cristo y de Cristo, vio que hay gente que usted le habla del Señor y tiene la mente embotada, endurecida, que no le entra nada. No, pero no, la mente embotada. Eso es lo que trae la religión y la tradición, la mente embotada, la mente endurecida. Pero el entendimiento de ellos se endureció, se embotó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Acá está bien claro. Es decir, la mente de ella está endurecida, está cerrada. Y cuando leen la palabra, no pueden encontrar la verdad. No pueden entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque no solo tienen la mente cerrada, sino que tienen un velo, que el único que puede quitar 3:14, Cristo, el cual el único que puede quitar ese velo, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas vos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesita mucha gente? Es conocer al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se revele para que la mente sea abierta a su palabra, a su revelación, y que Cristo nos quite el velo. Así estaba Pablo antes de conocer a Cristo. ¿Cómo tenía la mente Pablo? Endurecida, cerrada, embotada. Que tenían los ojos de Pablo un velo. Pero cuando Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y Cristo se reveló a Pablo, aleluya, esa mente se abrió a la palabra, se abrió a Cristo. Esos velos cayeron y nunca más. Pero pedile, Señor, en esta mañana, quita todo velo, Señor, quita toda dureza. Hay muchos cristianos que están cegados, endurecidos, oscurecidos, porque están cubiertos de muchos velos. Señor, no quiero ser yo uno. Hay cientos y cientos de cristianos que están cegados, endurecidos, oscurecidos, porque tienen muchos velos. Los velos que era como una cortina que tapaba así. Usted vio las mujeres del oriente, las mujeres árabes que usan velo. Y algunas solamente que en algunos países solamente le dejan que se vean los ojos nada más acá. Toda cubierta, apenas se le ven los ojos. Pero el diablo cuando pone velo no te va a dejar que... Es más, lo primero que te tapa el diablo es esto, los ojos espirituales, para que no veas. Y así hay muchos cristianos que van a las iglesias evangélicas, están llenos. No hablemos de los católicos, hablemos de los evangélicos. Muchos con velos, están cubiertos. Estos velos no solo le impiden que vean a Cristo, sino les impide entender las cosas espirituales.
Señor, quita de mi vida hoy todo velo. Y voy a agregar algo más para que vos te examines. Además, los velos que cubren a los cristianos de hoy, de este tiempo, los hacen muy susceptibles. Cualquier cosa les ofende. Si vos por cualquier palabra te ofendés, una corrección, una exhortación, es porque hay velos en tu vida. Esos son los velos que hay. Porque la persona, para dar un ejemplo bien sencillo, ¿alguna vez te nos jugó lo que es el gallito ciego? ¿Qué era el gallito ciego? Te ponían un pañuelo, algunos hacían sí, así, algunos hacían. Se lo bajaban, ¿vio? ¿Qué de ustedes no jugó? Ese es un juego viejo. ¿Quién no jugó de ustedes al gallito ciego? Y entonces vos después tenías que ir a tocar a alguien. Pero cuando uno está con los ojos tapados, uno tiene miedo de golpearse, de tropezar. Uno está con miedo, ¿o no? Se ríe la hermana Ana María. Habrá jugado la hermana, ¿no? Que venga un chico y te ponga la zancadilla, ¿no? Uno tiene miedo porque no ve. Bueno, así son los velos espirituales. Estamos llenos de temores, muy susceptibles, todo nos molesta, la palabra pero cuando el Señor quite ese velo, se va a ir ese espíritu de enojo. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo tenía muchos velos. ¿Y cómo estaba Pablo? Lleno de enojo. No los podía ni ver a los cristianos. Entonces, si vos estás lleno de enojo, estás muy susceptible a la palabra, a la corrección. Hay velos que tienen que ser quitados. Diga usted, pero pastor, no me enojo, pero te molesta. Hay algo acá adentro tuyo. Sabés que está bien, amén, amén, amén. Pero amén, 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 amén. Tomo un poco de agua para que me baje, porque amén, amén, amén. El pastor me dijo así, amén, 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 es así. Y bueno, es como que sí, tiene amén, amén. Ayúdame, Señor, que no me moleste hasta que me baja. No tiene que bajar la palabra. No tiene que pasar eso. Si eso pasa, que algo te molesta dentro tuyo, vos sabés que es verdad lo que se dice, pero ahí es porque está lleno de velo todavía. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que disimular en el enojo? No, tienen que quitarse los velos. Cuando tus ojos sean abiertos, la exhortación no te va a doler, porque vos vas a ver qué es lo que vos necesitas, vas a ver qué es lo que Dios te quiere dar, vas a ver qué es lo que necesitas. Pero cuando estás lleno de velo, todo te molesta. ¿Por qué hay creyentes que tienen están tan irritantes en cuanto a la palabra, en cuanto a la exhortación? Es que Satanás está agasajado en la mente de ellos. Ahí está detrás del diablo, está escondido en su mente. Para que cualquier palabra que se diga, vos te molestes. Porque detrás de los velos está el diablo ahí. Dice que él cega dice en otro versículo que el diablo está cegando el entendimiento. Es decir, que el diablo le está poniendo velo. Si hay un velo espiritual en tu vida, vos sabés quién está detrás de ese velo, poniendo esa cortina. ¿Me entiendes? Y vos decís, Señor, ayúdame, Señor, que no me enoje. No, echa fuera ese diablo. Echa fuera a Satanás de tu mente. Señor, ayúdame que no me enoje porque el pastor me llamó la atención. No se me enojó, me lo oí, no me gustó. Echa fuera ese diablo que está escondido atrás. Te pone el velo y detrás se esconde. Y ahí está. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Échalo fuera. Eso es lo que hace el diablo con tus familiares. Vos le hablas de venir a la iglesia y el diablo dice atrás, no, mirá, te quiere que te haga evangélico, vos no tenés que dejar tu religión porque esta religión de tu abuela y tu papá. Y entonces, no, pero yo tengo mi religión, yo no voy a dejar. Pero vos simplemente estás diciendo que le estás diciendo a tu familiar a veces que lo que él necesita es buscar a Dios. ¿No es cierto?
Y el diablo ya le llena la casa. No, porque quiere cambiar de religión, quiere que deje. Y entonces la gente dice, no, yo no voy a dejar mi religión. Porque ¿quién es el que le llena la cabeza? El diablo está detrás. Ni siquiera usted le dijo dejar la religión, no hay más la iglesia que va a él. Solamente usted le está hablando de Cristo el Señor, pero detrás de ese velo está el diablo escondido. Y así también el diablo pone, no, porque el pastor me dijo, y por qué me dijo, pero no me tienen que haber dicho así, y porque esto, que el otro. Y el diablo te llena la cabeza y tu mente está endemoniada. Satanás se hace un picnic en tu mente con tus pensamientos. El diablo viene, pone el mantel ahí y se pone a comer y te tira un montón de pensamientos de ti en tu mente. Sé libre hoy de esos demonios. Sé libre en el nombre del Señor. Y lo primero que te pone cuando el pastor te exhortó, el primer velo es, no, andate a la iglesia, mira cómo te están maltratando. No vengas más. Y decimos, hermano, no quería venir más. ¿Y quién te dijo eso? El diablo te estaba hablando. No vengas más, no vayas más. Mira cómo te exhortó. No, y no vayas más a ninguna iglesia tampoco, porque las iglesias están mal, te dice el diablo. Así que quédate en tu casa. Ah, sí, está bien. ¿Para qué? Para que te quede en tu casa, para que todo lo que recibiste hasta hoy, toda la liberación, todos esos demonios vuelvan a estar y que estés peor que antes. ¿Entiendes? Entonces, hoy tiene que quitarse esos velos. No hablemos de las tradiciones, no hablemos de la religión tradicional, hablemos de nosotros, hablemos de los velos que el diablo pone. Necesitamos aplicar esta palabra y que los velos caigan. Amén. Satanás puede usar hasta una escritura, una palabra. No, porque la Biblia dice, y el diablo hasta puede usar la palabra del Señor. Así sucedió con Adán, con Eva. La engañó a Eva, le dijo, no, porque Dios, no, pero Dios, lo que quiso decir Dios es que esto, el otro, usó la misma palabra de Dios para confundirlo. Y así hace mucha gente, usan la palabra de Dios y te confunden. El diablo, amén. Algo tan bueno y tan santo como la palabra de Dios, en la mano de Satanás puede volverse un velo. Amén. No, porque ¿por qué va a tu iglesia? ¿Por qué en la iglesia tiene que estar 4 horas? No, si en mi iglesia son 2 horas. Dicen algunos, ¿no? ¿Y dónde está en la Biblia que son 2 horas? En ningún lado. ¿Dónde está en la Biblia que son 4 horas? En ningún lado. Significa que un culto puede tener el tiempo que Dios quiera que tenga. Porque en la Biblia nos dice, el Señor dijo, mis cultos serán 2 horas. Pero sí encontramos, lo que hemos leído, encontramos que los apóstoles predicaban y pasaban la hora y Pablo seguía predicando. Y una vez Pablo se puso a predicar y seguía predicando y seguía hablando. Y pasó la medianoche y seguía predicando. Y allí había un joven en el piso de arriba que estaba escuchando. ¿Vio? Estaba escuchando. ¿Y qué estaba este muchacho? Estaba escuchando y estaba. ¿Y qué pasó? De allá arriba se cayó. ¡Pum! Cayó para el piso de abajo. Y cuando cayó se golpeó. Se murió. Menos mal que no manejan a algunos, porque si no ya se hubieran llevado todo el cerco. Se hubieran llevado todo el... Como es lo que va en el medio de la avenida, se me olvidé la palabra. Bueno, eso. Pablo predicaba y predicaba. No, ¿qué pasa? Que me duermo porque el pastor. Te dormí porque sos un perezoso. Capaz que si te ponemos la novela que te gustaba antes, no te dormí, ¿eh? Oh. El partido de fútbol, te enojo así, pum, pum, pum. ¿Usted vio la gente que va a la cancha de tenis? Yo creo que después termina con una tortícola y pum, 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 pum. ¿O no? Bueno, no se duermen.
El diablo no te hace dormir ni en el cine ni en la cancha de fútbol. Bueno, en la cancha están todos gloria. Bueno, entonces si no, comenzá, gloria a Dios, amén, gloria. Comenzá a alabar a Dios para no dormirte. Y se murió el muchacho porque se durmió. Cuidado con los que se duermen. Cuidado. Cuidado con los que se duermen orando. Padre celestial. Y algunos parece que están rugiendo, vio el león. Señor. Y a otros se le cae la baba con la boca abierta, dejan todo el charco. Amén, amén. Agarran el arrodillador y lo. Gracias que se le da todo. Y si quedó babeado lo ponen en el respaldar para que se seque, ¿vio? Cuidado con dormirse. Que el diablo no te distraiga, no te ponga velo en la palabra, en la alabanza, en la enseñanza. Sino que hoy se han quitado todo lo, porque los velos adormecen. Señor, quiero hoy recibir esta palabra. Quiero que así como a Pablo se le cayeron todos los velos y se transformó en alguien. Señor, si me cuesta seguirte porque hay velos. Si me cuesta seguir la palabra y obedecer, es porque hay velos que tienen que ser quitados. Si me molesta, me molesta eso. Yo sé que es la verdad, pero me molesta. Quita esos velos. Quita esos velos. Quita esos velos. Sácalos. Abre mis ojos para que yo pueda verte hoy, Señor, pueda verte. No quiero ser un creyente de años. Y a veces los creyentes de años son más todavía, porque están también en una iglesia, todo mal enseñado. Y esas malas enseñanzas se te transforman en tradiciones, se transforman en costumbres. No, porque a mí me enseñaron, no importa. Lo importante es que lo que dice la palabra, lo importante es que la enseñanza esté de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué nos dice para terminar acá? Que Pablo era un religioso, que Pablo era muy tradicionalista, todo lo que podíamos decir. Pero un día el Señor le abrió los ojos, se reveló a Pablo y Pablo dejó de ser religioso. Pablo dejó las tradiciones y siguió al Señor y se transformó en alguien fiel al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo seguir al Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo ser fiel al Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Los velos? Bueno, tenés que orar. No le cambiemos nombre a los velos. No, hermano, bueno, de a poquito. Yo conozco, hermano, de a poquito. Yo conozco hermanos así de a poquito hace 20 años y siguen siendo los mismos enojones. 20 años y siguen siendo los mismos rebeldes. No, esto no es de a poquito. Tiene que haber un cambio genuino, radical, rotundo y verdadero en nuestra vida. Un cambio que produce el Señor. ¿Ya va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuando se muera? No, tiene que cambiar ahora. Tiene que haber un cambio. No, lo que pasa es que es nuevito, la hermana, no importa. Algunos porque son y otros porque son viejos. No tiene nada que ver. Pablo no era nuevo ni era viejo. Pero cuando Cristo se reveló, hubo un cambio en la vida de él, que fue un cambio para toda su vida. Tiene que haber un cambio. ¿O querés seguir toda la vida con esos velos? ¿O que querés seguir como con anteojeras, que el diablo te ponga anteojera ahí? No, sé libre hoy. Abrí tus ojos para ver al Señor. Abrí tus ojos para recibir la palabra del Señor. No queremos saber nada con las tradiciones, ni tampoco sabemos. Hoy que conocemos al Señor sabemos que detrás de todas estas tradiciones está la macumba, la brujería, los trabajos, las cosas que se hacen. De todo. Ya lo sabemos.
Se junta con los familiares allá. ¿Qué va a hacer? Ay, no voy a comer la empanada de esta. Pero el diablo está ahí. Está comiendo con el diablo. La mesa de Dios y los demonios. Cuando en su mesa tenemos el pan, tenemos el vino. Cuando podemos reunirnos y compartir los alimentos que bendecimos y damos gracias al Señor, que son traídos y preparados, bendecidos, que no están trabajados porque son hechos por manos de hijos del Señor. Donde podemos comer con libertad, agradecido al Señor, podemos comer. Y hay gente que prefiere no comer ahí entre medio de los escorpiones y las serpientes. Guarda que no te pique, guarda que... No tenemos necesidad, no tenemos necesidad, no tenemos necesidad, no tenemos necesidad, pero hay que cortar con las tradiciones, hay que cortar. Lo que pasa es que vos, con que no querés desagradar a nadie, terminás agradando. Vos tenés que tomar una firmeza y vas a ver cómo tus familiares también van a seguir. Pero si vos estás así, ni vos ni ellos se van a convertir. Una determinación por las cosas de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Y estoy terminando. Porque lamentablemente para este tiempo de la fiesta, muchos creyentes se apartan. Muchos creyentes están porque no han estado verdaderamente convertidos al Señor. Gloria al Señor. Y cuando vos seas libre de eso, no te va a importar nada. Vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener alegría en tu corazón.